Bien, amigos de BPI TV, continuamos informando en esta situación, pues que ya sabemos que nos ha afectado a todos, esta pandemia COVID-19 que llegó a Venezuela el pasado 13 de marzo. Nosotros seguimos informando esta vez desde la sede de operaciones de BPI TV. A propósito de esta nueva decisión por parte de AT&T de cerrar operaciones con DirecTV, lo que afecta justamente a todos los venezolanos, a una población estimada de un 50%, pues vamos a estar conversando con el periodista especialista en tecnología, William Peña, con quien vamos a abordar este tema. William, bienvenido a la señal de BPI TV. Hola, saludos a ti y a tu audiencia. Bien, William, entremos en materia luego de que se conociera pues esta decisión que sin duda ha tomado por sorpresa no solamente a la propia compañía de suscripción, de televisión por suscripción, sino también a los venezolanos. Esta mañana pues muchos se levantaron, encendieron la televisión y pues no tenían ningún canal en la parrilla de programación. ¿Cómo afecta esta nueva decisión que sin duda viene ligado a un tema político tras las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Mira, en principio afecta a cerca de 2 millones de suscriptores, son 2 millones de hogares que desde esta mañana ya no tienen el servicio de televisión satelital provisto por DirecTV. Eso puede aumentarlo a un promedio de entre 6 y 10 millones de usuarios de los servicios en Venezuela diariamente. Afecta al 50% del mercado de televisión por suscripción en Venezuela y también afecta la hegemonía comunicacional del propio gobierno de Nicolás Maduro. Porque si bien es cierto que algunos pensarán que el gobierno se está frotando las manos y está feliz con esta decisión, en el fondo esto les afecta fuertemente, porque en las zonas populares del país, la gran mayoría de la gente más humilde tenía entretenimiento en casa gracias a DirecTV. Y con la salida de DirecTV de Venezuela, esas familias se afectan y afectan su entretenimiento y por ende pues se quedan sin una ventana para poder incluso ver las cadenas o la televisión del Estado cuando el Estado hacía algún tipo de información. Es importante comentar que son cerca de 2 millones de hogares afectados, 600 empleados desde esta mañana quedan sin trabajo y 23 años de historia, que es la historia que tiene DirecTV en Venezuela, desde que inició operaciones en el año, precisamente en el año 97, si mal no recuerdo, inició operaciones DirecTV en Venezuela y hoy se apaga esa ventana que tenían los venezolanos para poder entretenerse y ver televisión. Ahora bien, William, ¿se puede tomar esta situación como un atentado en contra de la libertad de expresión, la libertad de información? El atentado a la libertad de expresión y la libertad de información en Venezuela se viene dando desde el año 2006, cuando el propio gobierno de entonces, el presidente Chávez, tomó la determinación de limitar el acceso a servicios de televisión y bloquear canales y bloquear estaciones de televisión y de radio. En el año 2007, con el cierre de operaciones de RCTV, hubo un impacto mayor desde todo el punto de vista de afectar la libertad de los venezolanos de elegir o de tener ventanas informativas. Y a partir de allí comenzó un proceso de deterioro desde el punto de vista estructural e informativo que en el año 2009 llevó a cerca de 34 estaciones de radio a perder sus concesiones y cerca de 12 estaciones de televisión. Ya eso fue poco a poco creciendo hasta el día de hoy que pasa esto. No es culpa en este caso, de DirecTV, de cesar operaciones, es un tema de un deterioro constante de las libertades por parte del gobierno de Nicolás Maduro y antes del de Chávez, de afectar las posibilidades de los venezolanos de tener servicios. Hoy lo que pasa es que eso se completa una de las fases de la desinformación o del acceso a la información de los venezolanos, porque recuerda que no es solo DirecTV, recuerda que el resto del país no tiene servicios de televisión de señal abierta desde hace mucho tiempo, no tienen estaciones de radio, no tienen servicios de televisión privada, porque todo se ha ido mermando o disminuyendo sus capacidades producto de la crisis. Entonces, el venezolano se quedó sin medios de comunicación, tanto escritos como impresos, como revistas, como radio, como televisión. Y hoy lo que pasa es que una empresa internacional toma una decisión basada en dos puntos importantes. En una ley, que es la ley de responsabilidad social en radio y televisión en Venezuela, que además tiene una normativa que indica que el 10% de los canales de televisión por suscripción tienen que ser canales locales o tienen que pertenecer a lo que es la oferta local.
al DirecTV no poder cumplir con eso, porque con el tema de sanciones tenía que sacar de su parrilla a 2 de esos canales, DirecTV en este caso toma la mejor decisión o la menos probable, que es cerrar operaciones. Pero también es importante analizar los puntos, ¿no? Venezuela llegó a ocupar, Venezuela hoy, a pesar del cierre, tenía cerca entre el 15 y el 20% de los suscriptores de DirecTV en América Latina. Eso es un número importante cuando tú analizas los números, pero desde el punto de vista de ingresos era menos del 1% de los ingresos de la región. Cuando una empresa analiza números, ve el riesgo que está sometiendo al país y toma esta decisión. ¿Por qué? Porque sencillamente ya esa joya de la corona no existe. Si bien es cierto que tengo un volumen de clientes importantes, lo que me está generando en ingresos es prácticamente nada. Entonces, ¿cuánto riesgo voy a seguir asumiendo en un país en donde tengo unas tarifas que valen menos de 10 centavos de dólar para yo poder suplir a esa gran cantidad de suscriptores con servicios avanzados de televisión? Ahora bien, no hay que dejar de lado también, William, me parece sumamente importante recordar a la audiencia que pues DirecTV también en años anteriores había sacado de su parrilla de programación canales como CNN en español, también como NTN 24, la DW, canales informativos que servían como un paliativo para que la sociedad venezolana continuara informada por esta hegemonía comunicacional que bien describes, ¿no? Exactamente, bueno, y eso lo hizo DirecTV y las cableoperadoras porque es una decisión de Conatel. Recuerden que Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es el que regula las telecomunicaciones en Venezuela y el que toma las decisiones como las toma. La mayoría de esas decisiones son arbitrarias, cierran estaciones de televisión, cierran estaciones de radio, porque sencillamente no aguantan el tema de la disidencia, ¿no? El tema de una opinión que sea contraria a los intereses del gobierno. Y en el caso de DirecTV tenían una espada de Damocles allí, en donde ellos o le hacían caso al gobierno de Nicolás Maduro y se regían bajo la ley de Conatel, que es la ley de orgánica de telecomunicaciones, o hacían caso al Departamento de Estado, en este caso de Estados Unidos, y con el tema de las sanciones, que claramente explica que en el tema de comunicaciones, Globovisión ya no podía estar en la parrilla desde enero del 2020. Y deciden para ellos lo que quizás puede ser lo menos sano para nosotros como usuarios, pero lo más sano para la compañía o para la corporación. No es nada fácil, porque lo que te decía, son cerca del 20% de los suscriptores de DirecTV en América Latina que ya no van a estar en la parrilla, y eso afecta casi al 50% de los venezolanos que tienen televisión por suscripción. Cuando hablamos de 2 millones de hogares, hablamos entre 6 y 10 millones de usuarios que son en total, multiplicando cada decodifer lo ve entre 3 y 5 personas por hogar. O sea, y desde el punto de vista histórico, hay que recordar lo que pasó con RCTV en el año 2007. Lo de hoy, aunque no lo podamos percibir por ahora, es mucho más grave. Porque en aquel momento, si bien es cierto que se afectó la libertad de expresión, la libertad de información, cerrando un canal, o sea, tú cerraste un canal pero dejaste otras ventanas abiertas. En estos momentos cerraste una de las ventanas que hay disponibles, y hay muchísimas familias en Venezuela que no tienen la posibilidad de contar con un servicio de televisión por suscripción de cable. ¿Por qué? Porque la red no llega a su casa, y para eso tenía un DirecTV que era satelital. Y esa red no va a llegar hoy y no va a llegar mañana, porque ese proveedor de televisión por suscripción en cable o en fibra no va a invertir para poder darte un servicio y cobrarte 10 centavos de dólar al mes. Ahora, ¿quién es el responsable de esta situación, William? El responsable de esta situación es el gobierno nacional, son las políticas de cercenar, de censurar todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, y son las leyes o las normativas que ellos fueron creando desde el año 2006 para ir cercando fuertemente a los medios de comunicación. La culpa lamentablemente la tiene el gobierno, porque si el gobierno quisiera que DirecTV pudiese seguir dándole servicios a los venezolanos, hubiese dicho, vamos a llegar a un acuerdo, sácame esos 2 canales de la parrilla de programación, que además, bueno, Globovisión porque, bueno, tiene todo el poder informativo que le heredó al grupo Messerjani y al grupo Zuluaga cuando era un canal importante desde el punto de vista de audiencia. Pero en el caso de PDVSA TV es un canal que no ve nadie, que lo que hace es replicar la información de BTV. Claro, para la hegemonía comunicacional es importante, y para todo el tema hegemónico del gobierno son temas cruciales, pero también hay una cosa importante, y eso también tenemos que analizarlo. Hay otro problema que se nos avecina muy pronto, y es que tiene que ver con el satélite Intelsat, que se sometió al Chapter 11 la semana pasada en los Estados Unidos, y el que le está proveyendo en estos momentos señal satelital a los canales del Estado. Si Intelsat toma la misma decisión de DirecTV de hacer caso a las sanciones, Intelsat tiene que sacar de su parrilla a todos los canales del Estado que se ven a través de la señal satelital o de la televisión que tiene CanTV y el gobierno CanTV satelital, y eso impactaría nuevamente a los usuarios venezolanos, a otro número cercano a los 500.000 hogares. William, a mí sin duda me genera una pregunta que pues estoy segura que a millones de venezolanos se le está ocurriendo, porque es que ahora el venezolano pues está empezando a pensar
en qué hacer en vista de esta decisión que pues ya es inminente. Migramos a Intercable, por ejemplo, migramos a Net1, ¿están ellos exentos de correr con la misma suerte de DirecTV? ¿Qué va a pasar ahora? En el caso de Net1, Inter, Supercable, Cable Norte y otras cableras pequeñas, no hay ningún problema porque esas cableras no tienen sus headquarters o sus cabezas de negocio en los Estados Unidos. O sea, pueden tener algún inversionista pequeño que es de los Estados Unidos, pero sus operaciones son netamente locales. Inter es una empresa local del estado Lara, Net1 es una empresa local de Caracas con capitales extranjeros, pero no es tan vinculante como el caso de DirecTV, que forma parte del corazón de AT&T. Entonces, lo que sí puede pasar con estas empresas es otra cosa importante. Muchos de los canales que estas empresas ofrecen a sus clientes se los proveía la señal satelital de DirecTV. Entonces, esos canales que quizás tienen en su parrilla, los usuarios no los van a poder ver hasta que estas empresas migren esa señal a un Intelsat. Pero como te explicaba ahorita, si Intelsat toma la misma decisión, nos vamos a quedar cada día sin menos opciones de televisión por cable. Y la otra cosa, ¿cómo pudiese Net1, Inter, poder aglutinar o capitalizar lo que es la salida de 2 millones de clientes de DirecTV? Si estuviésemos en un país normal, primero esto no hubiese pasado. Pero ponte que hubiese pasado. Estas empresas hoy no tienen la capacidad desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista de inversiones, para poder suplir o desplegar red en algunas zonas. Porque te pongo un ejemplo. Yo vivo en una zona de la capital donde pasa un tubo por mi casa, un tubo principal de una fibra. Ese tubo después va a un ramal o un cable a una central o a un nodo. Y de ese nodo va otro cable a lo que se llama la cabeza de playa o la última milla, que es mi edificio o mi casa. Y de allí me tiran el cable a mi casa. Bueno, el costo desde esa central hasta mi casa puede costar $400 para el operador. Antes el operador te lo daba de incluido en tu servicio porque tú pagabas un servicio de 20, 30, $40 mensuales y no tenías problema. Y ellos, con un retorno de inversión a 18 meses, recuperaban ese dinero. Hoy, con las tarifas de 10 y 15 centavos de dólar, no van a recuperar ese dinero más nunca. Entonces, sencillamente no van a invertir ni porque los obliguen. Y si los obligan, va a tener que el gobierno, en este caso el Estado, proveerles a ellos la infraestructura para que ellos puedan hacer esas inversiones. Pero no es tan fácil. Sumar 2 millones de clientes no es una cosa que lo hagas de la noche a la mañana. Y la otra cosa es que mucha gente está hablando de que ahora vamos a redirigir las antenas de DirecTV a Colombia y que Colombia nos va a dar la señal. Señores, eso es un punto importante. A mí me gustaría aclararle a la audiencia qué va a pasar con ese rumor de que supuestamente pudiéramos continuar disfrutando de la señal de DirecTV a través de esta señal de Colombia. Me gustaría saber qué va a pasar, qué significa o si es posible y qué va a pasar con los canales internacionales. Es cierto que reseteando el codificador, sacando la tarjeta, pues se han generado una serie digamos, de fake o de audios que han intentado pues bajar los ánimos y darle algo de calma a la población. Pero aprovechando esta entrevista, pues me gustaría saber si es cierto o no. Son las leyendas urbanas o todo lo que sale a partir de los rumores, ¿no? Mira, lamentablemente no. Lo que tú pudieses hacer tú, si tienes la posibilidad económica, es que te traes un decodificador, un equipo de Colombia que te cuesta cerca de 20, $30, lo instalas en tu casa con los datos que te dan, rediriges la antena y pudiese tener la señal de Colombia y vas a pagar mensual un básico de $20. Eso ya ilimita ahí a la gran mayoría de la población. Pero claro, eso de que sería a través de cuentas internacionales, exactamente, y tienes que tener o bien una tarjeta internacional o que alguien empiece a bachaquear las tarjetas y pueda venderte una tarjeta aquí que no va a ser en 20, va a ser en $40 a través de Mercado Libre u otra plataforma. Lo que en el caso local no puedes hacer lo que dicen porque sencillamente ya DirecTV cerró la operación de Venezuela. Cerró. No hay posibilidad de que tú tengas conexión con el satélite de ninguna manera. Entonces te quedaste sin servicio. Lo que pasa es que la gente cree que el servicio colombiano se puede hacer. Lo puedes hacer siempre y cuando compres el dispositivo en Colombia y lo traigas a Venezuela. Eso va a ser un proceso. Pero ya hoy en día nosotros como venezolanos no tenemos opción de tener DirecTV en casa ni porque saquemos la tarjeta, que además eso es televisión DirecTV vieja porque los nuevos Deco no traen tarjeta. Ya eso es otra cosa. Entonces es importante aclararle a la audiencia que no es posible y que lamentablemente hay que buscar otras opciones, pero que esas opciones están cada día más limitadas en el país. No puedes ver televisión desde Colombia. Ahora bien, William, va a comenzar a aumentar el consumo de streaming. Venezuela tiene la capacidad de conectividad para soportar a aquellos usuarios que tienen la posibilidad de acceder a televisión vía esta forma de soportar esta gran cantidad de personas que se van a empezar a conectar. En Venezuela se habla mucho del colapso, de que el colapso de las telecomunicaciones viene. El colapso ya vino hace mucho tiempo.
Porque si tú tienes una conexión en tu casa que es inestable y en la que no puedes conectarte a más de 1 o 2 megabits por segundo, ya tú estás literalmente colapsado. Esto va a generar un incremento del consumo y ya las operadoras han hablado de que las capacidades están colapsadas. Y están colapsadas por dos cosas importantes. Una, porque desde hace poco más de un año todas decidieron reducir la capacidad de ancho de banda internacional, el contrato que tenían. ¿Por qué? Porque el mercado no les permitía a ellos poder seguir cubriendo estos gastos si no tenían cómo recuperar esas inversiones. Cuando llega la crisis, se duplican los consumos y todas las operadoras están a su máxima capacidad. Por eso es que tú hoy en día ves que tu casa cada día tienes menos conectividad, cada día puedes conectarte menos, cada día tienes más problemas y eso va a seguir avanzando. No hay opciones a menos que el operador tuviese la capacidad de poder cobrarte a ti más por el servicio y además poder contratar más servicio internacional. Pero como te decía al principio, yo no puedo contratar más servicio internacional si yo tengo tarifas congeladas en Venezuela o sigo cobrando tarifas irrisorias porque tengo un gobierno a través de Conatel que me obliga a tener las tarifas congeladas y no me permite a mí ampliar el espectro. Se había abierto un poco el año pasado porque había habido una especie de oxigenación por parte de Conatel con las operadoras y les había dicho, mira, cobra servicios premium y yo no te voy a decir nada. Y las empresas empezaron a cobrar servicios premium, pero con la decisión del gobierno en marzo pasado de decir prácticamente a la gente que no pague por los servicios, todo eso se paralizó. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden seguir subsidiando un servicio que tiene un costo. Y eso es importante que la gente también lo entienda. Y otro punto que tenía que comentarte con respecto al tema de los satélites y de la conexión con Colombia. Si tú llegas a tener televisión de Colombia en Venezuela, tú no puedes tener canales venezolanos, porque hay una ley que obliga a que tienes que tener 10% de la parrilla. Y el satélite, el DirecTV de Colombia, es para transmitir señal colombiana con canales colombianos. Ahora, William, me gustaría saber qué va a pasar, por ejemplo, con Movistar. ¿Pudiera correr Movistar con la misma suerte de DirecTV? En el caso de Movistar, no, porque Movistar tiene su headquarter en Europa, pero Movistar tiene un problema y es que hace año y medio la cabeza de Movistar, que en este caso es Telefónica, tomó la decisión de dejar de dar servicios de televisión por satélite en todo el continente. Y hasta marzo del 2021 tú vas a poder tener ese servicio si lo tienes contratado. En el caso de Movistar Venezuela, Movistar TV Venezuela decidió no sumar más clientes desde que se tomó esa decisión en la cabeza de la compañía y llegó a tener cerca de 500,000 suscriptores. Hoy en día tiene 300,000 allí operando, pero sin sumar nuevos clientes. ¿Por qué? Porque ellos dentro de un año tienen que cerrar la operación y venderle esa operación a otra empresa o dejar a sus 300,000 clientes sin el servicio. Entonces, desde el punto de vista legal, el gobierno no va a actuar o Movistar no va a cerrar como pasó con el caso de AT&T, pero sí el 21 de marzo es la fecha límite para que Movistar Venezuela, Movistar Colombia, Movistar en toda América Latina cese a todos sus clientes porque ya no van a ofrecer más el servicio de televisión satelital. William, ya nos has dicho que pues esta es una de las decisiones con mayor impacto en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Cómo pudieras calificar de forma global lo que está viviendo el venezolano en estos momentos? Mira, en Venezuela la tragedia es absoluta. O sea, el venezolano no tenía luz en su casa, no tenía gas en su casa, no tenía agua en su casa. Se le complicó el tema de la gasolina a Caracas, que era la tacita de plata, porque el resto del país no tiene gasolina desde hace años. Y ahora súmale el tema del entretenimiento, que era su única ventana quizás para soportar todo este tema de la pandemia y toda esta crisis del confinamiento. Hoy le apagan esa posibilidad, sobre todo, y eso es importante decirlo, una gran parte de los 2 millones de suscriptores de DirecTV son gente que vive en las zonas populares, gente humilde, que tiene ese servicio porque es la única forma de entretenerse y desde hoy ya no lo va a tener. O sea, desde el punto de vista amplio de lo que está pasando, lo que vivimos los venezolanos es una tragedia constante y realmente no sabemos cómo poder llevarla. Lo que sí siempre he dicho es que este gobierno, este régimen ha sido tan inteligente que poco a poco nos ha ido quitando las posibilidades de una manera suave, que nosotros no nos estamos dando cuenta de a dónde hemos llegado. Ya estamos en este punto y no sabemos cuánto más vamos a poder seguir resistiendo, pero el venezolano, como siempre, busca la manera de ver cómo le sale al paso a esto, aun cuando sabe que literalmente está destruido. O sea, literalmente nosotros en Venezuela tenemos una crisis tan profunda que no sabemos qué va a pasar mañana y que como no sabemos qué va a pasar mañana, simplemente estamos viviendo el día a día. Es muy complicado lo que estamos viendo y en el sector de las telecomunicaciones, como te decía hace rato, ya el colapso llegó hace mucho tiempo. Porque si tú tienes en casa un servicio que sencillamente no te permite conectarte de manera decente, y que siempre está inestable, tienes un problema. Y otro punto que te iba a decir, el mayor proveedor de servicios de Internet en Venezuela es CanTV, que aglutina cerca del 80% de los suscriptores. Pero CanTV tiene 70% de esos suscriptores sin servicios en su casa. El ABA no sirve en gran parte del país. Y de ese 30% que le surte, que es la mayoría en el centro del país, hay un porcentaje importante que no tiene servicios hace más de un año.
O sea, la crisis y el colapso está hace tiempo. Lo que pasa es que como nosotros estamos tan acostumbrados al colapso, creemos que no hemos terminado de llegar a un colapso porque sencillamente no tenemos el servicio. Hoy nos dimos cuenta que el colapso llegó a DirecTV porque ya no lo tengo en la parrilla o en el televisor. Pero cuando Lo vamos a tener. Y no lo vas a tener más, hasta quién sabe cuándo. Y otra cosa, la gente dice, no, es que mañana van a tomar la decisión, van a recular, el gobierno va a recular. Yo creo que ya AT&T tomó su decisión. Al despedir a 600 empleados, mañana nos va a volver a llamar para que retomen sus trabajos mañana. Sobre todo empleados que ya han recibido sus liquidaciones, empleados que no tenían conocimiento de esta decisión por parte de AT&T y pues fueron sorprendidos esta mañana como al igual del resto de los empleados de DirecTV. Exactamente, fueron todos, son 600 empleados, lo que te decía, 600 empleados, 2 millones de hogares, 10 millones de usuarios, 23 años de historia. Y un punto importante, DirecTV también, en algún momento cuando comenzó todo el tema de la limitación de repatriación de capitales, perdió cerca de 40, 50 millones de dólares en Venezuela que no pudo repatriar. Compró algunos activos, por mucho de ese dinero se perdió por la devaluación. Y eso pues también genera varios conflictos internos en la corporación. Son corporaciones que se deben a sus inversionistas y tienen que cumplirles, ¿no? Y si este territorio no me está dando posibilidades, yo tengo que apagarlo. Ahora bien, William, ya para finalizar, ¿qué decirle a esas personas que aún están viendo parte de la parrilla de programación de DirecTV? Bueno, que la sigan viendo hasta que se les apague. Cuando apaguen el televisor, se les vaya la luz o en cualquier momento la señal sencillamente termine de bloquearse, ya no van a tener el servicio en su casa, lamentablemente. Pero es parte del proceso de desconexión Sí, de la señal. es parte del proceso porque me imagino que eso es por tramos y me imagino que en algún momento, como cuando pasa, por ejemplo, que te quedaste, que el IP de CanTVS que se cayó, pero tú te quedaste conectado, cuando viene un bajón de luz, ya te quedaste sin conexión. Igualmente va a pasar con esto y esa gente no va a poder tener más televisión por suscripción de DirecTV. Entiendo, William, agradecidos por tu tiempo y por esta amplia explicación que, bueno, ha despejado sin duda la mayoría de las dudas que teníamos con respecto a esta nueva decisión que afecta a los venezolanos, no solamente desde el punto de vista recreativo, sino también por la cantidad de desempleo que ha quedado a partir de hoy. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. William PM, WILLIAMPM en Twitter. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban al colega periodista William Peña, quien es especialista en materia de tecnología. Yo me permito leer parte del comunicado publicado a través de la cuenta en Twitter de DirecTV, publicado pues en horas de la mañana luego de que se conociera esta decisión por parte de AT&T. Precisamente anuncian el cierre de las operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela con efecto inmediato. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, ambos requeridos bajo la licencia para ofrecer servicio de televisión paga en Venezuela. Y culmina el comunicado, no lo estoy leyendo completo, para los clientes que tengan saldo no utilizado, favor de seguir nuestras cuentas de Facebook e Instagram y también Twitter para recibir información próximamente sobre los reembolsos. Esta es la situación. Ya escuchaban ustedes al colega William Peña sobre aquellas personas también que pues hasta los momentos continúan disfrutando de parte de la parrilla de programación de DirecTV. Ya escucharon pues el análisis que ha hecho nuestro querido colega. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora. Fue un placer acompañarles.